Hola, hola, bendiciones, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Un saludo de parte de aquí, de la pastora Magda Rosales, aquí en Miami, estableciendo la palabra de Dios y siguiendo un seminario poderoso que estamos haciendo sobre la iniquidad para poder sacar a luz y que nosotros los hijos de Dios podamos crecer. Porque así como yo les enseño, así recibo también. Así que bendito sea Dios por este tiempo. Le doy gracias a Dios por tu vida, tu familia, tu casa. Y le doy gracias a Dios por Vida TV, hombres y mujeres que se dedican para que nosotros podamos cumplir con este gran llamamiento que es esparcir la palabra de Dios por todo el mundo. Y aquí estamos, bendito sea el Señor, guiado por el Espíritu Santo, y que sea Él el que tome el control y el que nos ayude a exponer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para este tiempo. Y estábamos hablando sobre la iniquidad y el pecado, un seminario poderoso. Vamos por la cuarta parte de este seminario sobre la iniquidad. Primero habíamos visto la iniquidad, la diferencia entre la iniquidad y el pecado, y la iniquidad como antesala y posterioridad del pecado. Hablábamos en la segunda parte de los distintos tipos de pecado, el significado en español, lo que significa para el idioma español la palabra identidad y cómo se identifica en nuestra vida. Y habíamos visto cómo esta puede desarrollarse en 4 diferentes tipos de pecado. La iniquidad puede dar lugar a estos 4 tipos de pecado, y eran el pecado original desde el principio de la creación, el pecado venial, que es cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, seguimos sirviendo, pero hay algo que está escondido y nos lleva a ese pecado venial. Habíamos estado viendo también el pecado mortal, cuando nosotros blasfemamos del Espíritu Santo, cuando quitamos o ponemos a la palabra. Todo esto son iniquidades, maldades que están dentro del hombre, que tratamos por todos los medios de acomodar incluso la palabra de Dios para servirnos a nosotros mismos, y entonces nos apartamos de la verdad, y esto es un pecado mortal. Así es que el pecado capital, caracterizado porque se deriva de otros tipos de pecado, todo esto viene a causa de la iniquidad que está guardada en el corazón, y decíamos que una de las más peligrosas es la lujuria. Todo aquel pecado que se llega a ejecutar por causa de esa lujuria, de ese desorden en el área sexual. Y decíamos que muchas personas pueden caer en este pecado a causa de esa iniquidad que está guardada en el corazón. En la tercera parte vimos distintos tipos de pecados según la palabra hebrea, y habíamos visto la palabra abón, abá, olá, y todas estas palabras hablan de la perversidad, del mal moral, de la maldad, del castigar con maldad, del actuar perversamente, de torcer la verdad, de trastornar o actuar injustamente con maldad. Todo esto lo habíamos visto en la tercera parte, pero en esta tercera parte habíamos visto también la palabra, una de las palabras más importantes que había visto, que había estado manteniendo, que quería seguir a otra palabra, pero el Espíritu Santo me ha hecho regresar a ella, porque había muchas cosas dentro de esa propia palabra que nos lleva a ver la maldad que hay en el hombre, y era la vanidad, cómo la vanidad está guardada en el corazón del hombre y que llega a ser un pecado mortal también, cómo nos lleva de la mano. Habíamos visto la palabra Abén. La palabra Abén es esa palabra en la que la habíamos visto en la tercera parte, pero quiero que continuemos en la cuarta parte, porque habíamos visto el afanarse en vano como un significado o una de las partes de la iniquidad. El significado de iniquidad, la palabra Abén, y quería decir afanarse en vano, vanidad, depravado, mal, ídolo, adversidad, injusticia, injusto, perversidad y vano. Habíamos analizado afanarse en vano, y habíamos hablado del libro de Job, cómo dice la palabra que
todo el mal que le esperaba, Job le aconteció, cómo perdió todo en un día y cómo perdió a sus hijos porque estaban en una fiesta y esta fiesta pues Dios permitió que todo se le quitara porque Dios quería probar el corazón de Job y él había estado afanado en hacer holocaustos todos los días para que los hijos no pecaran. Sin embargo, nunca se ocupó, nos dice que nunca se ocupó de instruir a los hijos en la palabra de Dios o en el temor a Dios, sino dice que todos los días ofrecía holocausto por si sus hijos pecaban. Él siempre estaba esperando que sus hijos pecaran. Y esto es algo que nos llama la atención, además de que él había estado maldiciendo su vida por haber nacido. Él quería haber muerto en el momento de nacer, decía, es preferible que hubiera muerto, estoy parafraseando, es preferible el capítulo 3, que hubiera yo muerto al momento de nacer antes de vivir lo que he vivido, porque ya había perdido todo, ya todo el mal que él se esperaba le había acontecido. Y vemos una característica importante y es que Job, la fe de Job era una fe que a la vez traía esa iniquidad de afanarse en vano porque él no estaba fortalecido, sin embargo tenía temor de Dios. Dice que era un hombre justo y temeroso de Dios, pero había un detalle en el alma de Job, había un detalle en el corazón de Job, había un detalle que lo hacía caer en la duda, en el afanarse sin buscar el reino de Dios y su justicia primero. Tremendo. Y habíamos visto también cómo los amigos de Job lo habían confrontado y nos dejaba ver por la palabra que el afanarse en vano es una iniquidad que nos lleva a un pecado de duda, de confusión, que nos aparta de la presencia de Dios. Estamos siendo injustos porque no estamos confiando plenamente en el poder de Dios. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo porque no estamos creyendo en que Él puede resolver todas nuestras situaciones. Y los amigos de Job lo confrontan con algo poderoso. Le dicen, pero si tú eras un hombre de fe, eras un hombre que ayudabas a otros, eras un hombre que levantabas al caído, que dabas una palabra de aliento. Sin embargo, ahora que te encuentras en una situación difícil, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está el temor en el Dios que tú confiabas? Lo confrontan y esto nos deja ver que ese Job había desfallecido su fe, había desfallecido su confianza en Dios y esto lo había llevado a un pecado mortal. No se podía enfocar en que la gloria de Dios podía transformar toda aquella adversidad en algo bueno. Y asimismo, habíamos visto, y ahora yo quiero que analicemos el capítulo 12 de Mateo, porque es un capítulo que habla de la blasfemia al Espíritu Santo. Cómo la blasfemia al Espíritu Santo se convierte en esa iniquidad, no se convierte, es esa iniquidad que nos lleva a un pecado mortal. Mira lo que dice Mateo capítulo 12 del 30 al 37. El que no es conmigo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo está perdiendo su tiempo, afanado en vano. Y el que no es conmigo, contra mí es. Por tanto, les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, le estaba Jesús hablando
con aquellos fariseos que lo hostigaban, acusándolo de que el poder que operaba a través de él era un poder diabólico y no el poder del Espíritu Santo. Mire, esto es tremendo, porque nos encontramos personas que aman al Señor, que están dentro de la iglesia, pero cuando ven una manifestación demoníaca, cuando ven que un hombre de Dios, una mujer de Dios saca un demonio de una persona, blasfeman y dicen que esto es brujería. Se van de la iglesia porque esto es brujería. ¿Sabe qué es eso? Blasfemia, porque bien dice aquí la palabra, oiga bien, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. En otro verso, Jesús dice, realmente el reino de Dios ha llegado a un lugar cuando vemos la manifestación demoníaca. Cuando vemos que un demonio sale de una persona, entonces el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Esto es tremendo porque entonces decimos, bueno, entonces en las iglesias donde no hay movimiento del Espíritu, entonces el reino de Dios no está establecido. Una pregunta que hay que dejar en el aire y tenemos que analizarla, porque el reino de Dios ha llegado ciertamente donde hay un mover del Espíritu, donde está moviéndose el Espíritu Santo, los demonios tienen que salir huyendo, porque él dice que la luz del Espíritu repele y deshace los diseños del infierno. No pueden permanecer en un mismo lugar el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿A quién pertenece entonces este poder? Entonces, cuando nosotros dudamos esto, estamos cayendo en blasfemia. Cuando nosotros dudamos de que, y esto es parte de la iniquidad que está en el hombre, la duda, la confusión, no se preparan en la palabra. Entonces, cuando llegan a un lugar donde hay una manifestación demoníaca, lo achacan a que allí hay brujería, a que ese pastor está, que qué es lo que está pasando aquí. Esto es como cuando yo iba donde los brujos. Eso me lo han dicho a mí. Esto me dio temor porque es como cuando yo iba donde los brujos. Bueno, ¿tú estás creyendo en el poder de Dios o estás blasfemando del poder de Dios? Porque si ciertamente hay una expulsión de demonios es porque el reino de los cielos ha llegado a ese lugar. Bendito sea Dios de la gloria. Así es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es ese pecado mortal que me condena a una vida de infierno en la eternidad. Hay dos caminos solamente, el reino de los cielos o las tinieblas. Y si blasfemamos del Espíritu Santo, dice que entonces nosotros caemos en un pecado mortal que nos aparta de la bendición de la vida eterna. Bendito sea el Señor, nos condena a esa completa eternidad en el infierno. Algo tan peligroso como solamente dudar del poder de Dios y del poder que opera por medio de los hijos de Dios. A Marta y a María, en la historia de las hermanas de Lázaro, le llama la atención a Marta porque vivía afanada. Vivía afanada en los quehaceres de la casa y nunca tenía tiempo para sentarse a escucharlo hablar las instrucciones del reino. Por tanto, a Marta le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy queremos vivir tan rápido que no podemos dedicarle tiempo a Dios. Hoy estamos tan afanados en tantas cosas y hay tanta iniquidad en nuestro corazón guardada que no nos damos cuenta que nos vamos apartando del reino de Dios y nos vamos uniendo más al reino de las tinieblas, porque a medida que nos alejamos del reino de Dios, pues ¿a dónde vamos a ir? Pues al reino de las tinieblas. Hay dos reinos en el mundo espiritual, la luz y las tinieblas. Si te sales de la luz vas a caer en las tinieblas. Así es que a veces estamos tan afanados que no tenemos tiempo ni siquiera para sentarnos 2 horas a ir a un culto.
y nos excusamos con que estamos viéndolo por la internet. Y lo interesante es que cuando lo vemos por la internet y llega un vecino y te toca la puerta, tienes que pararte e ir a hablar al vecino. O si estás en la casa porque no tienes a nadie a tu alrededor, tienes el teléfono, lo contestas y la predicación sigue andando y te perdiste la palabra que Dios te quería hablar. Y todo esto es iniquidad. Qué interesante. Todo esto es iniquidad. Y nos excusamos en esto, en que lo vemos por internet. Así es que vemos que no podemos adelantar. No podemos adelantar en nada y es a causa de la iniquidad que está gobernando nuestro corazón. Esa iniquidad que está escondida porque estamos tan afanados que no podemos dedicarle tiempo al Señor. Otro afán es por el dinero. Nos afanamos por el dinero y trabajo y tenemos part-time y overtime y hacemos todos los time que aparece, todos los tiempos, todos los trabajos que nos aparezcan. Queremos más y más y nada. Y esto es al final, es una iniquidad porque estamos en amor al dinero. Estamos debilitándonos, estamos debilitándonos ante la presencia de Dios, estamos debilitándonos, nos estamos apartando, nos hará caer en pecado, estaremos débiles para resistir, para negarnos a los deseos de la carne, la fe no estará al nivel del problema y por eso es que Jesús dice que Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestra necesidad, Él sabe antes de que nosotros pidamos, dice la palabra, que Él sabe de lo que tenemos necesidad, pero debemos vivir confiados, entrar plenamente con certidumbre a la presencia de Dios, sabiendo que Dios siempre tiene un tiempo para todo, pero nosotros estamos afanados, no podemos meditar en la palabra de Dios. Hay una iniquidad tan tremenda dentro del pueblo de Dios que vemos como un poquito, un remanente, y por eso la palabra habla de un remanente, porque muy pocos son los que llegan a tener un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, y no porque le falte dones, no porque le falten talentos, no porque le falte el llamado, no, lo que nos falta es tiempo para dedicarle al Señor, y esto es iniquidad. De la otra iniquidad que quería hablar, y es en la misma palabra amén, es la vanidad. La iniquidad de la vanidad también está en esta palabra hebrea. En primera de Timoteo 6, del 8 al 10 y del 17 al 19, dice el apóstol Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero, el no estar conforme con lo que tenemos, en siempre querer tener más. Esto nos aleja de la presencia de Dios y es a causa del amor al dinero. En el 17 al 19 dice, los ricos de este siglo mandan que no sean altivos. A los ricos de este siglo manda el Señor, perdón, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorándola sin buen fundamento, atesorándola para sí, dando buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Por causa de la iniquidad de la vanidad, hoy vemos la competencia entre las iglesias, hermanos míos, la competencia por tener el mejor templo. Y sabe algo, no está mal querer el mejor templo, no.
No está mal querer tener la mejor casa para el Señor. Sabemos que Él no habita en templos hechos de mano, Él habita en el corazón de cada uno de nosotros, pero que ese lugar donde vamos a reunirnos para recibir más, para aprender del Señor, sea ostentoso, sea maravilloso, sea bueno, sea lujoso, no es malo. Lo malo es lo que hoy notamos dentro de los templos, es que hay una competencia a ver quién tiene más luces, a ver quién tiene más lujos dentro de un templo, y esto lo conoce el Señor. Dice que Él conoce la intención del corazón. Entonces vemos esta iniquidad en esa competencia. Entre las iglesias compiten por los números. Si aquel pastor tiene 2,000 o 3,000, yo tengo más que él, o yo sé que yo voy a tener más que fulano. Los lujos llevándolos a esa iniquidad de vanidad, con la excusa de que es para la casa de Dios, pero Dios conoce la intención del corazón del hombre. Otros pierden la vida o se deforman queriendo negar su vejez. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? ¿Qué iniquidad? La vanidad. La vanidad. Queremos negar la vejez, pagan miles de dólares en cirugías plásticas para verse joven cuando todo tiene su tiempo debajo del sol. Cuando todo tiene su tiempo debajo del sol, a todos nos gusta lucir bien, a todos nos gusta estar en forma, pero ¿sabe qué? La palabra dice en Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16, que nuestro cuerpo exterior se va a deteriorar cuando el interior, pero el interior se fortalece cada vez más en el espíritu. Si usted y yo nos ocupáramos más de prepararnos en el Espíritu Santo se encarga de hermosear el rostro, dice la palabra de Dios. Él se encarga de hermosear el rostro, Él se encarga de darnos fuerza como el búfalo, Él se encarga de hacer todas las cosas. Entonces, esa vanidad nos aparta y nos hace caer esa trampa del enemigo, esa iniquidad que está de que yo quiero lucir bien y quiero estar mejor y no quiero que se me vean las canas y no quiero que se me vea en la arruguita y no quiero que, y cuando vienes a ver, estás en una iniquidad. Una iniquidad. Si nos sometemos a la presencia de Dios, Él nos da la paz, la seguridad, la fortaleza por dentro, es en nuestro interior. Esa iniquidad no nos gobernaría si nosotros nos sujetáramos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. ¿Sabe? He visto hijos de Dios a punto de morir y estar a punto de irse al infierno. Escuche bien, esto lo viví yo, esto nadie me lo contó. Le voy a hablar de un testimonio muy personal. Una persona a la que amaba mucho, pero con un espíritu de vanidad muy fuerte, una vanidad muy fuerte, de manera tal que cae enferma esa persona y no deja que nadie la vaya a ver al hospital para que no la vean sin maquillaje, para que no la vean sin su peinado. Y se encierra en su hospital, no dejaba que nadie la fuera a ver excepto sus hijos y los nietos. Y para la gloria de Dios, a mí también me dejó ir a verla. El Señor me da una palabra y me dice, dile que se arrepienta. Y era una persona que iba todos los domingos conmigo a la iglesia. Yo personalmente la recogí y la llevaba a la iglesia. Esta persona, a causa de la vanidad, para ella la iglesia, después el Señor me lo revela, el ir a la iglesia era una pasarela para esa señora. Ella era una señora muy mayor, pero muy vanidosa, siempre completamente maquillada. Así es que en ella había una potestad demoníaca por causa de la iniquidad, la vanidad, que se manifestó al momento de morirse porque nunca quiso arrepentirse. Yo fui, le di el mensaje de parte de Dios y me dijo, no, yo no me tengo que arrepentir de nada. Yo no tengo ningún pecado. Dije, bueno, eso fue lo que el Señor puso en mi corazón, pero tú me avisas si quieres que oremos. No
quiso que yo le ayudara a hacer la oración. Y no pasaron una hora y se manifestó el demonio en esta persona, ya al momento de morirse. Nunca había visto una persona transformar el rostro en un demonio. Eso lo vi yo a causa de la vanidad. La vanidad. Para la gloria de Dios, y Dios permitió que nosotros tuviéramos discernimiento, que yo estuviera allí, que cuando ese demonio se manifestó, Dios me diera discernimiento, me diera estrategias para pedir perdón primero por su pecado, para humillarme delante de Dios y pedir perdón junto con una hija y el esposo que eran cristianos, y les dije lo que yo había sentido en mi corazón, lo que yo sabía que estaba pasando. Nos tiramos de rodillas y empezamos a orar y a pedirle perdón a Dios por la iniquidad de ella, porque sabíamos que su pecado, sabíamos que ella no había querido pedir perdón y que eso era lo que Dios había permitido que entrara, que le tomara posesión en ese momento y esa manifestación estuviera ocurriendo. Allí empezamos a orar, a pedirle perdón a Dios, y empezamos a adorar y adorar y adorar y adorar hasta que Dios contestó y aquella señora entró en paz y murió, pero murió 10 minutos después. En el acto muere en paz, en paz. Si nosotros no estamos allí, y no porque hayamos estado nosotros, era porque era la voluntad de Dios y estábamos dispuestos para pelear por aquella alma. Esa alma se va al infierno. Y allí se pone de manifiesto esa palabra que dice Santiago 4, del 14 al 16, que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que si tiene pecado le serán perdonados, ¿verdad? Nosotros no tenemos el poder para perdonar a nadie, pero sí para interceder, porque la oración del justo tiene poder. Y si hubiera tenido pecado, le serán perdonados. Y si está enfermo, será sanado, o se hará la voluntad de Dios en su vida, como pasó en este caso. De inmediato, después que entró en paz, volvió su rostro nuevamente y se fue con el Señor. ¿A causa de qué? A causa de la iniquidad que había en su corazón, porque la intención de ella no era ir a recibir de Dios, era una pasarela para que cuando esa señora mayor llegara, todo el mundo tenía que elogiar sus vestidos, su maquillaje, su peinado, sus joyas. Era una pasarela. Dios no puede ser burlado. Y si usted está en este caso de iniquidad, usted tiene que pedir perdón a tiempo, porque dice la palabra que lo busquemos mientras pueda ser hallado. La iniquidad de la vanidad es una iniquidad muy común que nos conduce al pecado del orgullo e idolatría por la belleza física. Hacemos culto a nuestro propio cuerpo, hacemos culto a nuestra propia persona, esa belleza física que sin darnos cuenta caemos y ponemos esa necesidad antes que a nuestro Dios. Somos capaces de dar mucho dinero por una cirugía o un tratamiento de belleza, pero no somos capaces de dar $100 para la obra de Dios. Qué tremendo. Y eso está guardado en el corazón del hombre. Esa iniquidad. Qué tremendo. Así es que en esta palabra Abén también está la palabra la injusticia y el injusto. Dice injusticia e injusto, la maldad del hombre. El ser injusto o aplicar la justicia es una línea muy fina. Mire lo que el Señor puso en mi corazón. Es una línea muy fina, porque muchas veces tomamos nuestra justicia como escudo. Digo nuestra justicia, no la justicia de Dios. Estamos aplicando la justicia como un escudo para, según nosotros, ser justos sin tener en cuenta la justicia de Dios. Voy a repetir eso de nuevo. El ser injusto o aplicar la justicia es una línea muy fina, porque muchas veces tomamos nuestra justicia como escudo para, según nosotros, ser justos sin tener en cuenta la justicia de Dios. Tremendo. El hacer acepción de personas,
El escoger dentro de la iglesia, un ejemplo muy común, el escoger dentro de la iglesia o en la propia familia o a unos que le demostramos más afecto y cariño que a otros o los ocupamos más. Los ocupamos más dentro de la obra que a otros porque son nuestros escogidos según nuestra justicia. Merecen más que el otro. Damos privilegios que demuestran la injusticia. Unos pueden sentarse a la mesa y otros no, porque estos son los escogidos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que orar mucho y pedirle a Dios guianza a la hora de hacer justicia. Porque he visto congregaciones donde han puesto una persona que ha estado trabajando desde las 7 de la mañana, es la que limpia el baño, es la que acomoda la silla, es la que pone la mesa, la que sirve la mesa y a ella no la sientan en la mesa. Tremendo, tremendo. Cuando repartimos bienes o damos donaciones, las escogemos a nuestro favor o le damos a unos más que a otros porque son nuestros escogidos según nuestra justicia. Merecen más que el otro. Damos privilegios que demuestran la injusticia. Unos pueden sentarse a la mesa y otros no, porque estos no son los escogidos. O porque la hermana no le agrada a el otro, o si la sienta la ofende. Eso es injusticia. Una iniquidad terrible. Y si usted no me cree, mire lo que dice Santiago 2 y yo le recomiendo que usted medite en todo el capítulo de Santiago 2. No podemos leer todo el capítulo, pero le voy a leer algunos versos, el 1, el 4, el 8, el 9 y el 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y si en verdad cumples la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de persona, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que para ti es justo, para Dios en su misericordia no es justo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y muchas veces estamos actuando por juicio y no por misericordia. Mateo 5, y con esto termino esta parte, Mateo 5, 43 al 48, dice, ¿oíste qué fue dicho? Aquí está Jesús comparando la ley con la gracia, llevando luz al respecto de la ley y la gracia. ¿Cómo viene Jesús después del no? Por eso es que la iniquidad se habla tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es pocas veces. ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos ese depósito como hijos de Dios que nos fortalece para negarnos a nosotros mismos y no caer en la iniquidad que podíamos caer cuando no estábamos en Cristo, cuando estábamos en la ley del mundo, pero ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida que me libera, que me hace otra persona para yo poder hacer las cosas que antes no podía hacer. No podemos caminar como hijos de Dios siendo injustos, con maldad en nuestro corazón, porque esto es iniquidad. Mira lo que dice Mateo 5, 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que seas hijo, escuche bien, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Este es el verso más importante. Para que seas hijo
de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Quiere decir que si yo no amo a mi enemigo, si yo no soy capaz de extender el perdón a una persona que me ha hecho tanto daño, si yo no bendigo al que me maldice, si yo no hago bien al que me aborrece, si yo no oro por el que me ultraja y me persigue, yo no soy hijo de Dios. El Espíritu Santo no está en tu corazón. Quizás lo has hablado de la boca para afuera, pero nunca le has entregado la iniquidad que está en tu corazón. Nunca le has entregado esa carga que traes adentro que no te deja hacer la voluntad de Dios. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los que no creen en Dios? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? En la iglesia somos muy amorosos, pero a mí no me hablen de fulanito, que no quiero hablar de él. No me lo enseñen. ¿Qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos sos perfecto. El Salmo 58 del 1 al 2 dice David: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Está haciendo una pregunta. ¿De verdad caminas en justicia? ¿Juzgas rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquinas iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Caes en un pecado venial a causa de la injusticia, por esa iniquidad escondida, por esa amargura, por ese dolor, por eso que ese odio, ese resentimiento que caigas en tu corazón, entonces caes en injusticias y quieres aplicar tu propia justicia porque alguien no te cae bien, cuando la palabra dice que si saludas al que te hace bien, ¿para qué? ¿Qué hace de más? Nosotros tenemos que esforzarnos para negarnos a nosotros. Por eso Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso Jesús dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Renuncia a tu yo. Renuncia a esa injusticia que camina contigo. Renuncia a esa iniquidad para que puedas recibir lo que yo tengo para ti. Tenemos muchas palabras más que quiero que las analicemos. Sé que quizás enero nos tome todavía hablando de la iniquidad, porque quiero que luego analicemos la iniquidad como maldición generacional, cómo vencer la iniquidad y qué hace la iniquidad en nuestro ser. Bendito sea el Señor. Así que lo dejamos en este tiempo porque viene una palabra poderosa y es la palabra mirmá, que es engañar o traicionar para hacer caer, hacer fraude, falso, maldad. La palabra javá, que es hacer agravio, codiciar, agobiar, hacer iniquidad, antojo de su alma, un detractor, incitar, actuar perversamente, torcer. Una palabra poderosa que nos va a sacar a la luz lo que está escondido en el corazón, si acaso no has sido libre actualmente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la palabra del Espíritu, que el Espíritu de la palabra, mejor dicho, siga obrando en tu corazón y siga trayendo libertad y siga recordando y trayendo a luz lo que está escondido en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.